El Hospital de Santa Gema, en las afueras de Cuenca, cerró su ala norte en 1993 tras una serie de eventos que nadie quiso comentar oficialmente. Los pasillos quedaron clausurados, las habitaciones selladas con tablones, y todo quedó en un silencio incómodo. Los rumores hablaban de pacientes que desaparecían, luces que se encendían solas y gritos en mitad de la noche. Nadie entraba allí. Nadie preguntaba, salvo el enfermero Luis Martínez. En 2014, tras una reestructuración de personal y recortes, a Luis le asignaron el turno de noche. Un tipo callado, metódico, que no creía en tonterías. No tenía miedo. O eso decía. Su jornada empezaba a las 22 y terminaba a las 6. La primera semana fue tranquila. Pasillos vacíos, pacientes dormidos, silencio absoluto. Pero el domingo siguiente, algo cambió. A las 3:17 de la madrugada, el sistema de vigilancia interna detectó movimiento en el ala norte. Una alerta parpadeó en la pantalla de seguridad. Luis pensó que sería una rata o algún fallo eléctrico. Agarró su linterna y bajó por el ascensor. La puerta metálica que sellaba la zona estaba abierta, sin rastro de haber sido forzada. Luis tragó saliva. Al entrar, el aire se volvió denso, casi irrespirable. Los fluorescentes parpadeaban. Un pitido agudo le hizo llevarse las manos a los oídos. Lo extraño es que ninguna cámara funcionaba allí desde hacía años. Avanzó por el pasillo. Las puertas estaban rotas, las camillas oxidadas. En la pared, alguien había escrito con tiza: "No estamos solos". Luis encendió su linterna. La luz titiló. Entonces lo oyó. Una respiración fuerte, muy cerca de su nuca. Se giró de golpe. Nada. Volvió sobre sus pasos, pero el pasillo ya no era el mismo. Al fondo, una figura blanca, encorvada, lo observaba desde la penumbra. Luis gritó: ¿Quién está ahí? La figura desapareció, pero el frío permanecía. Luis salió del ala norte pálido, sudando frío. Subió corriendo las escaleras hasta la recepción, sin decir palabra. El guardia de seguridad lo miró extrañado. ¿Todo bien, Martínez? Ratas, dijo él. Grandes. No volvió a hablar de lo que vio esa noche. Pero algo dentro de él cambió. Empezó a escuchar ruidos que antes no estaban ahí. Pasos en pasillos vacíos, voces de niños, monitores que se encendían solos. Y cada noche, a la misma hora, 3:17, su reloj vibraba con una notificación que él no había programado. Una madrugada, mientras revisaba el registro de pacientes, notó algo extraño: una cama asignada en la habitación 403. Aquella habitación llevaba más de 20 años clausurada. Sin embargo, el sistema informático mostraba lo contrario. Paciente, desconocida. Ingreso, 3:17. Estado, inestable. Luis, escéptico pero intrigado, bajó a la planta baja. Pasó frente a la 403. La puerta estaba entornada. En el interior, la cama estaba hecha, limpia, como si alguien la esperara. Encima de la almohada, una ficha médica polvorienta. Nombre: Isabel V. Edad: 9 años. Motivo de ingreso: escucha cosas. De repente, el monitor de signos vitales conectado a la cama se activó solo. Una línea de pulso apareció. Y entonces, un pitido sostenido. Alguien había muerto. Pero no había nadie allí. ¿O sí? Luis salió corriendo de la habitación. Pero el pasillo ya no estaba iluminado. Una a una,
las luces se apagaban tras él. Y en la penumbra, algo lo seguía. Lo sentía, como si pequeños pies descalzos chapotearan por el suelo de baldosas. Cuando por fin llegó al ascensor, pulsó frenéticamente el botón. Antes de que se cerraran las puertas, algo sopló su nuca. Luis. Pero nadie sabía su nombre en esa zona. Nadie, salvo el sistema. Nadie, salvo lo que habitaba allí desde hace años. Luis no volvió a bajar al ala norte. Ni siquiera se acercaba. Pero cada noche, la misma alerta. Movimiento en la habitación 403. Y siempre a la misma hora. 3:17. Desesperado, fue al archivo del hospital. Buscó cualquier información sobre Isabel V., la niña de la ficha médica. Al principio no encontró nada, pero hurgando entre documentos antiguos, encontró un expediente manchado de humedad y quemado en los bordes. Casi ilegible. Paciente, Isabel Valverde. Edad, 9 años. Ingreso, julio de 1993. Diagnóstico inicial, alucinaciones auditivas. Tratamiento, aislamiento prolongado. Había una nota escrita a mano, casi tachada. Insiste en que el hombre sin ojos la visita todas las noches. Dice que no duerme, que se sienta en su cama y le dice su nombre al oído. Grita mucho, pero nadie más lo ve. Lo más perturbador era la fecha final del expediente. Fecha de fallecimiento, desconocida. Luis sintió un escalofrío. ¿Y si la niña nunca salió del hospital? ¿Y si nunca murió del todo? Volvió a hablar con el guardia de seguridad, esta vez más directo. ¿Tú sabes lo que pasó en la 403? El guardia lo miró serio, como si llevara años esperando esa pregunta. Aquel ala se cerró porque murieron 3 pacientes la misma noche. Una enfermera desapareció. No dejaron que nadie lo investigara. Solo sé que todos esos casos tenían algo en común. Isabel Valverde. Ella era la única que decía la verdad. Y nadie le hizo caso. Luis se quedó en silencio. ¿Y qué pasó con ella? Nunca se encontró su cuerpo. Esa noche, Luis hizo lo impensable, regresó a la 403. Pero esta vez, fue preparado. Llevaba una grabadora de audio, sal y una medalla de San Benito que le dio su abuela cuando era niño. Al entrar en la habitación, dejó la grabadora encendida sobre la cama. Permaneció en silencio. A los pocos minutos, el monitor volvió a activarse. Pitidos erráticos. Voces distorsionadas. Y luego, una risa infantil, seca y hueca. ¿Isabel? Dijo en voz baja. La puerta se cerró de golpe. La puerta de la 403 se cerró con un estruendo que hizo temblar las paredes. Luis corrió hacia ella, pero estaba totalmente bloqueada, como si algo la presionara desde fuera. O desde dentro. El monitor de signos vitales parpadeaba violentamente. La pantalla mostraba ritmo cardíaco de un paciente inexistente, y al lado, una palabra que no debía estar allí, atrás. Luis intentó mantener la calma. Sacó su linterna. Al girarse, la figura de una niña apareció sentada en la cama. No se movía. Solo le miraba. ¿Isabel? La niña ladeó la cabeza. Tenía los ojos completamente negros. No deberías haber vuelto, dijo con una voz que no era de una niña. Y entonces ocurrió, la luz se apagó. La linterna dejó de funcionar. Solo se escuchaba el pitido del monitor y una respiración demasiado profunda para una niña. Luis encendió la grabadora. Necesitaba pruebas. Pero en ese momento, una figura enorme, alta, completamente negra,
emergió de la esquina de la habitación. No tenía rostro. Solo una piel estirada, sin ojos ni boca. Se movía como si se deslizara. No caminaba. El corazón de Luis se aceleró. La figura extendió el brazo y señaló la pared. Allí, con letras torcidas, apareció escrito en sangre fresca: Él me encontró primero a mí. La niña empezó a llorar. Pero no era un llanto normal. Era un lamento que retumbaba en las paredes, como si varias voces lloraran al mismo tiempo. Luis cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. La figura se acercó lentamente. Y entonces, el crucifijo de su abuela comenzó a arder. Una llama blanca, silenciosa. Luis lo alzó, temblando. La figura se detuvo. Chilló. Un sonido agudo, insoportable, que hizo que las luces del pasillo explotaran una a una. La puerta se abrió de golpe. Luis salió corriendo. Atravesó los pasillos, jadeando. Cuando llegó al control de enfermería, se desmayó. Horas después, despertó en la sala de observación. A su lado, la grabadora seguía intacta. La reprodujo. Al principio, silencio. Luego, una voz susurrante, lejana. Ahora te conoce. Tras aquel desmayo, Luis fue dado de baja médica. El informe decía crisis de ansiedad aguda. Pero él sabía que era mucho más que eso. Desde aquella noche, no podía dormir. Cerraba los ojos y veía a la figura negra. Escuchaba su respiración, su risa, la voz de la niña. Durante semanas, intentó rehacer su vida. Dejó el hospital. Comenzó terapia. Pero cada madrugada, a las 3:17, su móvil sonaba, aunque lo tuviera apagado. Una llamada entrante. Número desconocido. Duración: 1 segundo. Cuando atendía, solo escuchaba una palabra, apenas un susurro. Luis. Una noche, se despertó con un golpe seco en el pasillo de su piso. Agarró un cuchillo de cocina y caminó con cautela. La luz del baño estaba encendida. Al abrir la puerta, el espejo estaba empañado, como si alguien acabara de ducharse. Escrito con un dedo tembloroso: Vuelve. Luis comprendió que el hospital no lo había dejado ir. O mejor dicho, aquello que vivía en la habitación 403 lo había marcado. Solo había una manera de acabar con todo: volver. Regresó a Santa Gema una noche lluviosa de febrero. Entró por una de las puertas traseras, con la tarjeta de seguridad que aún conservaba. Nadie lo vio. Nadie debía verlo. Todo estaba tal y como lo recordaba. El pasillo a oscuras. El aire viciado. La misma sensación de estar siendo observado. Pero esta vez fue con un plan. Llevaba una caja de cerillas, una botella de gasolina y la grabadora. Si quería acabar con lo que fuera que habitaba en la 403, tenía que quemarlo todo. Al llegar a la puerta, notó que esta vez estaba completamente abierta, como si le estuvieran esperando. Entró. La cama estaba vacía. Sobre ella, una muñeca, antiquísima, sin ojos, y junto a ella, la ficha médica de Isabel Valverde. Pero ahora tenía escrita, en tinta fresca, una fecha final. Fecha de fallecimiento: esta noche. Una voz se escuchó tras él. La misma voz. No puedes apagar lo que no nació vivo. Luis giró la cabeza. El hombre sin ojos estaba allí. Luis, temblando, dejó caer la botella de gasolina. El suelo comenzó a empaparse. No había vuelta atrás. Tenía que hacerlo. Tenía que liberar a Isabel. O al menos, intentarlo.
Pero el hombre sin ojos no se movía. Solo lo observaba, como si supiera que el fuego no bastaría. Luis encendió la cerilla. La acercó al líquido inflamable. Justo en ese instante, el aire se volvió gélido. Un grito seco estalló en su cabeza, como si miles de voces gritaran desde dentro de su cráneo. Se arrodilló, sangrando por la nariz. Y entonces la vio. Isabel, en medio de la habitación, de pie, con su vestido blanco, los pies descalzos y la mirada triste. No es él, dijo. Él fue una puerta, una llave. Lo que vino después ya no era humano. Luis comprendió. El hombre sin ojos no era el origen, sino el canal. Una entidad más antigua, más cruel. Algo que había usado a la niña, al hospital, al miedo, para anclarse a nuestro mundo. Luis, entre sollozos, gritó: ¿Qué tengo que hacer? La niña extendió la mano y señaló la grabadora. Luis la miró. Estaba grabando. Y la luz roja parpadeaba más rápido de lo normal. Grábalo. Nómbralo. Encierra su nombre. Pero, ¿cómo se nombra algo que no tiene forma? Que no tiene ojos. Que solo vive del terror que deja tras de sí. Luis tomó la grabadora, la acercó a su boca y, guiado por un impulso que no entendía, dijo con voz firme: Israel, devorador de voces, por mi sangre te nombro. Y te cierro. En ese instante, el hombre sin ojos chilló, como si le arrancaran la existencia. El suelo tembló. La habitación se agrietó. Un viento insoportable llenó el espacio, levantando polvo, papeles, metal. El pitido del monitor se volvió un lamento. Luis lanzó la grabadora al colchón mojado con gasolina y arrojó la cerilla. Todo ardió. Gritos, voces, risas infantiles que se apagaban poco a poco. Y luego, silencio. Luis fue hallado horas después, inconsciente a metros de la salida de emergencia, con quemaduras leves. Nadie entendía cómo había sobrevivido. La habitación 403 fue destruida por completo. Solo una cosa quedó intacta: la grabadora. Cuando la policía la reprodujo, solo se oyó estática, y al final, la voz de Luis. Ahora está encerrado. Pero no destruido. Nunca destruyáis su nombre.